Vamos a trabajar algunos ejercicios de estadísticas descriptivas. Para ello, los ejemplos que vamos a utilizar son medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular, por ejemplo, el promedio o la media aritmética, la mediana, la moda. Y lo que vamos a hacer es tomar tablas de frecuencias de datos agrupados y utilizar las respectivas fórmulas que corresponden a cada una de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, vamos a partir primero con un ejemplo 1. Vamos a hacer un ejemplo 1 de la media aritmética, después un ejemplo 1 de la mediana, un ejemplo 1 de la moda. Entonces vamos a partir con un ejemplo 1 para calcular la media aritmética. Tenemos la siguiente tabla, ¿no es cierto?, donde tenemos los intervalos, en este caso representado por corchetes, corchete cerrado, corchete abierto, intervalo cerrado 20, abierto el 26, con sus respectivas marcas de clase. ¿Ya? Cada intervalo tiene su marca de clase y su frecuencia absoluta. ¿Ya? El intervalo 20 cerrado, 26 abierto, tiene una frecuencia absoluta de 10, el 26,32, una frecuencia absoluta 12, el intervalo 32 cerrado, 38 cerrado, del 32 al 38 es una frecuencia absoluta de 3, y cada una de ellas, ¿no es cierto?, con su respectiva marca de clase. Como es sabido, se suma el 20 más el 26 y ese resultado se divide por 2. Por ejemplo, 20 más 26 da 46 y el 46 divide por 2 y eso da 23. Por ejemplo, 32 más 38, eso da 70, y el 70 se divide por 2 y eso da 35, y es la marca de clase. Luego sumamos las frecuencias absolutas, las sumamos, y el resultado que vamos a obtener es, en este caso, el tamaño de la muestra o n, y n es igual a 25. Bueno, ¿cómo se calcula ahora la frecuencia, la media aritmética o el promedio? Tenemos la fórmula sumatoria de I igual 1 acá, de los X sub I por F sub I. El X sub I es la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta, dividido por N. N es el tamaño de la muestra. K es el número de intervalos. K, del 1 al K intervalo. Acá tenemos del 1 al 3, porque hay 3 intervalos. De I igual 1 a 3. La suma de I igual 1 a 3. Entonces, sumamos el X sub I por F sub I del primer intervalo, más 29 por 12 del segundo intervalo, porque X sub I por F sub I, 35 por 3. Y eso, ¿no es cierto?, lo llevamos al siguiente cálculo. Primero vamos a recordar que la marca de clase es sumar 20 más 26. Para el primer ejemplo, 20 más 26, eso, ¿no es cierto?, da 46. 46 dividido por 2 da 23. Entonces, cada marca de clase se calcula de esta manera, como este ejemplo número 1, modelo 1. Todas las marcas de clase de una tabla de frecuencia, ¿no es cierto?, de datos agrupados, se calcula de esta manera que está acá. Luego dice X promedio, 23 por 10, 23 por 10, más 29 por 12, 29 por 12, más 35 por 3, 35 por 3, porque dice que es la sumatoria de los X sub I por F sub I. Aquí está la sumatoria. Aquí estoy sumando 23 por 10, más 29 por 12, más 35 por 3, que son estas multiplicaciones. ¿Ya? Entonces 23 por 10 son 230, 29 por 12, 348, 35 por 3, 105. Sumamos 230 más 348 más 105, eso da 683, dividido por n, que es 25, que es el tamaño de la muestra. Eso da 683 partido por 25, 27,32. Ese es el promedio o la media aritmética de este ejemplo 1 que hemos considerado. Luego tenemos un ejemplo 1 para la mediana. Ya. Entonces, en la mediana hemos considerado otra columna.
la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que calcular ahora la frecuencia absoluta acumulada. La marca de clase ya la sabemos calcular, es 20 más 26, da 46, dividido por 2 da 23. Por ejemplo, 32 más 38 da 70, 70 dividido por 2 da 35. ¿Ya? Entonces, lo importante ahora es, en esta tabla de frecuencia de datos agrupados, es ver en qué intervalo, o en qué posición, o en qué lugar se encuentra la mediana. Para ello vamos a considerar el n partido por 2. Este elemento, o esta componente n partido por 2, nos va a indicar a nosotros, con respecto a la frecuencia absoluta acumulada, en dónde se encuentra la mediana con respecto a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, si tenemos n partido por 2, nosotros sabemos que n vale 25. 25 partido por 2 es igual a 12,5. Entonces, n dividido por 2 es igual a 12,5. Entonces, en esta frecuencia absoluta acumulada, que es 12,5, ahí se encuentra la mediana. Entonces miramos la frecuencia, la columna de la frecuencia absoluta acumulada y ubicamos el 12,5. Aquí no se encuentra porque llega hasta 10, acá llega hasta 22 y acá llega hasta 25. Entonces, ¿dónde está subrayado con rojo? Como un rectángulo en rojo, se ubica el 12,5. Entonces, en este intervalo o en esta clase se ubica la mediana, ¿no es cierto? Para estudiar la mediana consideramos la frecuencia absoluta acumulada. Y la fórmula es mediana es igual a LI más n partido por 2, que ya hicimos el cálculo, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, de donde se encuentra la mediana. El intervalo anterior a donde se encuentra la mediana. Este sería el intervalo anterior. El F sub i que está dividido acá, el F sub i es la frecuencia absoluta. Estos son los F sub i, la frecuencia absoluta de la posición en donde se encuentra la mediana. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo funciona este cálculo. Y multiplicado por t. El t es el tamaño de la amplitud. ¿Ya? El tamaño de la amplitud. Vamos a reemplazar los valores. Dice que la mediana es igual a 26. 26, acá está el 26. Entonces, aquí se considera 26 más 26. Ese 26 le sumo este 26, ¿no es cierto? 26 más 26, límite inferior más límite superior. 26 más 26 es, en este caso, ¿no es cierto?, 52. 52 dividido por 2 da 26. Entonces, 26 más 26 es 52. 52 dividido por 2 es 26. Aquí está el límite inferior. Más n partido por 2. N partido por 2 es 25 partido por 2. Menos f i menos 1. F sub i menos 1. Frecuencia absoluta acumulada i sub i menos 1. I sub i menos 1. Entonces, ¿dónde está esta posición o este valor? Acá. Ese es el valor. Es el intervalo anterior a donde se encuentra la mediana. El intervalo, ¿no es cierto?, anterior de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 22, y tenemos acá, el que está anterior al 22 es 10. Entonces, ese valor corresponde a 10. Ahí está el 10. Dividido por F sub i. El F sub i es la frecuencia absoluta en donde se encuentra la mediana. La frecuencia absoluta es esta columna en donde se encuentra la mediana y corresponde al 12. Ahí está el 12 y ahí está el 12. Por t, t es igual, en este caso, a 6. Del 20 al 26 van 6. Del 20 al 26 van 6. Del 26 al 32, 6. Entonces el tamaño de la amplitud es 6. Entonces queda 26 más 25 partido por 2, 12,5 menos 10. Dijimos que 10 es el valor que está anterior a la frecuencia absoluta acumulada, en donde se encuentra la mediana, es 10. Dividido por F sub i, la frecuencia absoluta, en este caso es 12. Dividido 12, multiplicado por t, que es, en este caso, es el tamaño de la amplitud, que es 6 por 6. Entonces, eso da, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. 26 más 12,5 menos 10, 2,5 dividido 12, multiplicado por 6. Al multiplicar, ¿no es cierto?, en este caso, el 25, el 2,5
por 6 dividido por 12 va a dar una cantidad acá. Esa cantidad la hacemos con la calculadora y ese resultado de esta multiplicación o de este producto y dividido por 12, le sumamos el resultado al 26 y da 27,25. Entonces esta es la mediana, 27,25. Medida de tendencia central, ¿ya? Medida de tendencia central. Ejemplo 1 ahora relacionado con la moda. Calcular la moda. Acá tenemos la fórmula, tenemos una tabla de frecuencia de datos agrupados, los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta. Entonces acá en la moda se considera la frecuencia absoluta, los F sub I, la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos la moda? Primero ubicamos en dónde se ubica la moda con respecto a los intervalos. Acá tenemos los intervalos, ¿no es cierto? De 20 a 26 abiertos, de 26 a 32, 32 a 38. Las marcas de clase, que ya sabemos sacarla, que es 32 más 38, da 70, por ejemplo, y eso dividido por 2 da 35. La frecuencia absoluta es la veces que se repite, ¿no es cierto? Un elemento de estudio, objeto de estudio. Y para ubicar la moda, ubicamos la frecuencia más alta. En este caso, la frecuencia más alta es el 12. Aquí está el 12. Entonces, en ese lugar se encuentra la moda. Acá está la moda. Entonces, la moda se encuentra en este intervalo. ¿No es cierto? En este intervalo que está acá se encuentra la moda, que puede ser un valor que vamos a encontrar ahora mediante la fórmula. La moda es igual a L sub I más D1 dividido por D1 más D2 multiplicado por T. Esta es la fórmula de la moda. Vamos a reemplazar los valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? LI dijimos que era 26 más 26 dividido 2, ¿cierto? 26 más 26 da 52, 52 dividido 2, eso da 26. Más D1. El D1 se calcula de la siguiente manera. Miramos, ubicamos dónde está la moda, el intervalo donde está la moda, es acá donde dice que el 12, que es el dato que más se repite, el 12. ¿Quién está antes del 12? El 10. El 10. Entonces sería D1 sería 12 menos 10. D1. 12 menos 10. 12 menos 10. Ahí está el D1. Dividido por D1 más D2. D1. Ya dijimos que era 12 menos 10. Ahí está. 12 menos 10. Más D2. El D2 sería ahora 12 menos 3. El lugar donde se ubica la moda, la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda, menos el intervalo posterior, 12 menos 3, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el D2 multiplicado por T, que es, en este caso, el tamaño de la amplitud, 20 a 26, 20 a 26, da 6, por 6. Haciendo los cálculos ya, ¿no es cierto?, sacando las cuentas, da 26 más 12 menos 10, 12 menos 10 más 12 menos 3 por 6. Entonces da 26. 12 menos 10, 2. 12 menos 10, 2. 12 menos 3, 9. No olvidar que está multiplicado por 6. Entonces quedaría finalmente 26 que tenemos acá. Acá podemos decir en este producto 2 por 6, ¿no es cierto? 12. 2 más 9, 11. 2 más 9, 11 y 2 por 6, 12. Al calcular esto lo podemos hacer de la siguiente manera. 11 por 26, ¿no es cierto?, da un resultado. En este caso, si lo podemos hacer con la calculadora, podemos multiplicar, ¿no es cierto?, el 29 por el 11, y eso da 310, el 26 por el 11, perdón, 26 por 11, eso da 286. Le sumamos 12 y da 298. Dividido por 11, ¿cierto? Dividido por 11, y eso da 27,09. También podemos calcular esto, por ejemplo, uno puede decir 12 partido por 11, 12 dividido 11 da un resultado. Ese resultado da, por ejemplo, 1,09. A ese valor le sumamos 26 y da 27,09. Esa es la moda, medidas de tendencia central. La moda dio 27,09, para recordar un poco. La mediana dio 27,25, medida de tendencia central.
y el promedio dio 27,32. Entonces, son medidas de tendencia central. Esta es la forma, la metodología para utilizar la fórmula. Entonces, en esta oportunidad hicimos estos ejemplos, por lo tanto, eh, quedan invitados para ver otro ejemplo de cálculos de medidas de tendencia central. Gracias.